Atributos del Señor, estamos conociendo a nuestro Dios. Hoy día vamos a ver al Dios verdadero. Y el versículo está en Juan 17:3 y dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vamos a orar. Amado Dios, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, mi Señor, primeramente por la vida y la salud que nos concediste el día de hoy. Gracias por darnos el tiempo de poder estar en este lugar para venir a adorarte, a bendecirte, a glorificarte a ti, Señor, a aprender de tu palabra, a escuchar tu consejo, mi Señor. Gracias porque cada día, Señor, tú nos instruyes, cada día tú nos enseñas, cada día, Señor, nos adviertes cuando estamos haciendo las cosas mal. Gracias, Padre, porque cada día, Señor, tú muestras tu misericordia, tu gracia y tu poder sobre nosotros. Padre, te pedimos, Señor, que pongas nuestra mente y nuestro corazón, Señor, atento a tu palabra, a lo que tú hablarás el día de hoy, mi Señor. Saca toda distracción que haya, Señor, del enemigo. Y bendice a cada corazón, a cada persona que esté escuchando en este momento, Padre, para que pueda recibir, Señor, este evangelio, esta palabra, Señor, que transforma nuestra vida y transforma nuestro corazón. Muchas gracias te damos y todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, sabemos que no hay nada más importante que conocer a nuestro Señor y lo hemos estado haciendo. Estaba mirando, empezamos en agosto. Estos estudios ya han pasado 4 meses de que estamos viendo y recordando a profundidad los atributos de nuestro Señor. Lo sabemos, pero a veces, como decíamos, se nos olvida quién es Él. Se nos olvida que Dios es un Dios grande y poderoso, que Él es perfecto, ¿ya? Sabemos que conocerlo significa más que solo saber acerca de Él. Aquí no es un tema de conocimiento, de llenarse de conocimiento, sino que debemos tener una íntima relación de compañerismo con nuestro Señor. ¿Ya? Cuando hablamos de compañerismo, es como la Biblia misma lo muestra como esposos, ¿cierto? Por ejemplo, yo a mi esposo lo conozco, llevamos 28, 29 años juntos, le conozco su mirada, todas las miradas que tiene, le conozco su cara cuando está bien, cuando está mal, cuando está contento, sus tonos de voz, qué es lo que le gusta, lo que no le gusta. Conozco todo de él. Y asimismo, como esa relación, nosotros tenemos que tener esa misma relación con nuestro Dios. Saber lo que Dios quiere, lo que Dios quiere de nosotros, los propósitos que tiene, por qué hace lo que hace. Conocerlo, ¿cierto? A profundidad, como dice, una relación de compañerismo con nuestro Señor. Se dice que la verdadera fe consta de 3 elementos, que es conocimiento, asentimiento, que eso significa conformidad y aprobación para que se realice una acción, y confianza. Esto es esencial para nosotros como cristianos para conocer a este Dios verdadero, ¿cierto? Un Dios que todo lo puede. Y nosotros vemos en este mundo como está, vemos cuán distinto es el pensamiento cristiano con el pensamiento del mundo. Y si hay un área en cual podemos diferenciarnos aún más, esto es en el conocimiento. Porque ellos tienen algo que nosotros no, o que nosotros creemos en algo que ellos no, que es la palabra del Señor, ¿cierto? Que nuestro instructivo, es el libro que nosotros debemos seguir, porque ahí sabemos que está el pensamiento y el corazón del Señor, todo lo que Él necesita. Y ellos dicen, el pensamiento moderno que ellos tienen, que no hay una verdad absoluta, excepto la verdad absoluta, que no hay verdad absoluta. Dice que no importa si estas verdades son contradictorias unas con las otras, pero que no hay verdad absoluta. Eso es lo que dicen ellos. Dicen que por tanto no es importante tu verdad ni mi verdad, porque al final de todas las cosas depende de cómo veamos las cosas. ¿Cómo es? O sea, aquí cada uno hace lo que quiere porque cada uno tiene la verdad. En contra de esa mentalidad irracional, la fe cristiana descansa en una verdad absoluta que es Dios. Porque Dios es y Él se ha revelado a nosotros. Él ha creado todo lo que existe y la realidad la ha definido Él, Dios. Y como Dios se ha revelado, nosotros conocemos la verdad. Acuérdense que Él es infinito, eterno, inmutable en su verdad. Él no cambia su verdad. La verdad de Dios es el fundamento de todo conocimiento y el fundamento también de nuestra fe.
Nosotros debemos conocer a nuestro Señor para poder tener esa fe ciega, ¿cierto? De esperar lo que no se ve o creer en lo que no se ve. Por eso, el primer punto que hoy día vamos a ver que Dios es verdad en sí mismo. Él no necesita ni defensa ni nada. Dios es verdad en sí mismo. Entonces, cuando la Biblia nos habla de la verdad de Dios, lo primero que señala es el hecho que Jehová es el único Dios y el único Dios que existe. No existe ningún otro que sea como Él. Jeremías 10:10 dice, «Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación». En el capítulo 10 completo, Jeremías contrasta al Dios verdadero con dioses falsos. Se nos dice en Jeremías 10:3-5, dice, «Las costumbres de esos pueblos no valen nada. Cortan un tronco del bosque y un artesano lo labra con su cincel. Lo adornan luego con oro y plata y lo aseguran con clavo y martillo para que no se caiga. Los ídolos parecen espantapájaros en un cultivo de pepinos. No pueden hablar y tienen que cargarlos porque no pueden caminar. Así que no les tengan miedo a esos ídolos, pues no le pueden hacer ningún mal y mucho menos le podrán hacer algún bien». Y en el versículo 6 de Jeremías 10 muestra, ¿cierto?, la diferencia entre ellos y dice, «No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande es tu nombre en todo poderío». Entonces aquí vemos, ¿cierto?, a Dios, ¿quién lo carga? ¿Quién le está con su cincel formando a Dios? Nadie. Dios es porque es. No como los ídolos, ¿cierto? Que los tallan, las imágenes y todas esas cosas que el hombre adora, no pueden, están muertos. Hay que cargarlos, ¿ya? Entonces, Él es el único verdaderamente grande, el único Dios real, el que realmente está vivo, ese es Jehová de los ejércitos, el Rey de Reyes, el Rey eterno. Los demás hermanos están muertos, porque solo Dios es eterno, solamente en Él encontramos la eternidad. Y sabemos, hermano, que los humanos somos creadores de dioses falsos. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados para adorar, pero no a cualquier Dios, sino que fuimos creados para adorar a nuestro Señor. Calvino decía que el corazón del hombre es una fábrica de dioses. Y lo podemos ver en todas las culturas, en todas las sociedades que crean sus propios dioses, y esos dioses en ellos buscan la seguridad, la paz, la felicidad y la prosperidad. Vemos, ¿cierto?, diferentes, que hay gente que no puede salir si no hace algo, que adorna la casa por el feng shui, que las energías, que miles de cosas, hermanos, que no tienen sentido, porque solo Dios nos cuida, solo Dios nos protege, en Él podemos encontrar todas estas cosas que describimos aquí. Y el pueblo de Israel, hermano, el mismo pueblo de Israel lo tenemos como ejemplo, que Dios permitió que construyeran un templo para Él, porque acuérdense que en la antigüedad ellos cargaban el tabernáculo del Señor, habitaban carpa, y después David quiso hacerle un templo y le dijo el Señor que no, que Él iba a escoger a un hijo de Él para que lo hiciera, y lo hizo Salomón, y lo hizo, ¿cierto?, tal como Dios lo ordenó. Pero aparte de eso, los israelitas también tenían lugares altos, le llamaban eso. Tenían miles de ellos en colinas, debajo de árboles frondosos, y hacían altares pequeños para adorar a otros dioses. Ellos adoraban a la diosa Sera, que era la diosa de la fertilidad, y al dios Baal, que también era dios de la fertilidad, del parto y del clima. Y ellos ponían postes y hacían adoraciones, hacían tributo a esos dioses, aparte de Dios. Por eso el Señor peleaba tanto con ellos, hermanos, si no era algo, Dios solamente quería que lo adoraran a Él y confiaran en Él y pusieran su corazón, toda su confianza en Jehová, en Dios. Pero ellos creían en Dios y aparte tenían otros ídolos. Y nosotros no somos muy diferentes al pueblo de Israel, porque también nos hacemos ídolos. Y la pregunta que nos hace el Señor, ¿qué lugares altos tenemos en nuestro corazón? Porque nosotros solo debemos adorar a nuestro Señor, a nuestro Dios. Y así como le dijo Jesús a Satanás en Mateo 4:10, vete Satanás, porque escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces, ¿cuáles son los lugares altos de nuestro tiempo? ¿Qué piensan ustedes?
¿Cuáles son los dioses que tenemos ahora? Porque el pueblo de Israel adoraba a Baal y a Asera. ¿Y nosotros? ¿Qué dioses adoramos? ¿Cuáles son los lugares altos? Los lugares altos de nuestro tiempo, hermanos, son el dinero, el materialismo, la tecnología, todo lo que tiene que ver celulares, redes sociales, computadores, juegos, televisores, los deportes, el trabajo, la familia, los amigos, los vicios, el vivir la vida como yo quiera sin que Dios me diga cómo hacerlo y mucho más. Pero que quede claro, hermano, que muchas de estas cosas no son malas en sí mismas porque el dinero no es malo. La tecnología no es mala, pero sabemos, cierto, que si nosotros le damos más tiempo y atención que a Dios, eso pasa a ser idolatría. Cuando le damos mucho más tiempo a estas cosas y dejamos a Dios por estas cosas, se forma idolatría. Entonces estos dioses anhelan nuestro corazón, llenan nuestro corazón y en ellos buscamos nuestra felicidad, nuestra paz y lo hacemos competencia con Dios. Y nada, hermano, debe competir con nuestra íntima relación con el Señor. El Señor dice que Él debe ser primero en todo momento, en toda situación, en lo bueno, cuando lo estamos pasando bien y cuando estamos en un tiempo bueno, bendecido, y también cuando estamos en un tiempo malo, de prueba, de aflicción. Nuestro deber, hermano, es adorarle, porque para eso fuimos creados, para adorarle a Él. No a otros dioses, no a otras cosas, sino que solamente a Él. Debemos servirle, leer su palabra, orar y trabajar en su reino. Ese es nuestro propósito. Solo Él puede llenar nuestra alma, hermano, y darnos paz duradera y sólida. Llenar nuestros corazones de alegría permanente y librarnos de la esclavitud que estos dioses traen con ellos, porque muchas veces estas cosas nos esclavizan, hermano. No sé si se ha dado cuenta ahora la tecnología, nosotros decimos no tenemos tiempo, pero pasamos pegadas como 2, 3, 4 horas en el celular, viendo el dedito arriba, arriba. Entonces muchas veces ocupamos 1, 3 horas en cosas que no son malas, pero le quitamos el tiempo a Dios. ¿Y qué le damos al Señor? Nuestro cansancio, nuestro sueño, lo que sobra. Lo que sobra le damos al Señor. Entonces solo Dios es el Dios verdadero. Él es verdad en sí mismo, el único que realmente es Dios. Todos los demás dioses, hermanos, son fantasía. La gente cree que le hace favores, cree que le hace el bien, pero no. Debemos cuidar de no hacer estas cosas nuestros dioses, porque la felicidad que vende el dinero, el materialismo, todas estas cosas, hermano, el celular, porque muchas veces miramos historia y anhelamos lo que los otros tienen. Hay que viajar, que cómo lo hace, y empieza, cierto, a cuestionar en nosotros nuestro corazón. Entonces todas esas cosas son pasajeras y temporales, son terrenales, no tienen poder en sí mismos y nos esclavizan. Cuando hay algo que te esclaviza, hermano, debe preocuparte. Cuando hay algo que dices que tú que no puedes dejar, que es más fuerte que tú, que intento dejarlo, es un Dios que no te quiere dejar y tú tienes que eliminarlo de tu vida. El segundo punto que veremos hoy día en la mañana es que Dios es verdad en su palabra. Dios es verdad en sí mismo, pero también, cierto, lo afirma con su palabra. Cuando hablamos de la verdad de Dios, la Biblia nos lleva a contemplar su palabra. Biblia significa, hermano, biblioteca. ¿Ya? La Biblia es el libro más citado y de mayor traducción y de mayor publicación en la historia de la humanidad. Absolutamente único en su creación, contenido y veracidad. Hermano, ¿se acuerda usted, alguna vez le ha pasado cuando usted le predica a alguna persona inconversa y le dicen, pero la Biblia está hecha por hombre? ¿Y sabe qué? Hay que tener mucho más fe para creer que esto fue escrito y compilado por humanos que fue hecho por nuestro Señor. ¿Por qué le digo? Porque la Biblia es única en su diversidad y armonía, hermano. De Génesis a Apocalipsis, la Biblia es armoniosa, no se equivoca, no se contradice. Es como un libro que hizo una pura persona y es así, porque Dios creó la Biblia, Dios inspiró la Biblia. Está escrita por hombres, pero inspirada por Dios y por medio del Espíritu Santo pudo ser escrita. ¿Por qué? Porque está escrita por más de 40 personas, hermanos, de diversas ocupaciones que vivieron durante un periodo de más de 1600 años. 40 generaciones.
En 40 generaciones se escribió la Biblia en 3 continentes diferentes, Asia, África y Europa, y en 3 lenguajes, arameo, hebreo y griego. Y la Biblia no es como ningún otro libro en el mundo. Incluye historia, poesía, profecía, leyes, parábolas y sermones y cumple una amplia variedad de temas, incluyendo temas controversiales como la naturaleza de Dios hasta el origen del hombre. Esa es nuestra Biblia, ese es el libro y el corazón del Señor. Eso es lo que tenemos. Imagínense cómo este libro puede ser tan armonioso y haber sido escrito por 40 personas diferentes, de diferentes países, nacionalidades, diferentes lenguas, y puede ser tan perfecta. No hay otra explicación, ¿cierto? Entonces, todas las palabras que Dios ha revelado son la verdad porque Dios es verdad. Fue Jesús quien dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es tu verdad. ¿Y por qué dijo esto? Porque Dios es un Dios de verdad, todas sus palabras son verdad, lo que Dios ha revelado es la verdad sobre cualquier otra aparente verdad, y como así ella solamente tiene un poder transformador. Solo la Biblia, nadie, ninguna persona lo puede transformar, ningún testirrollo lo puede transformar, solo la palabra de Dios. El mismo Jesús nos dice que nosotros somos santificados por la verdad. Y esa palabra, ¿cierto? Esa verdad es su palabra. La palabra, hermano, tiene un poder santificador, es decir, transformador. De adentro hacia afuera nos va transformando porque se nota. Se nota cuando nosotros tenemos a Cristo y a Dios y el Espíritu Santo en nuestro corazón, se nota. Nos vemos más jóvenes, nos vemos más bonitos. Se nota, hay una luz diferente en nuestra cara, ¿ya? Porque la amargura, el pecado va saliendo de nosotros. Acuérdense que antes de Cristo nosotros estamos muertos. ¿Cómo se ven muertos? Feo. Y cuando nosotros pasamos a vida nos vemos bonitos. Estamos rosaditos, ¿cierto? Estamos iluminados. No solo cambia nuestra conducta exterior, sino también cambia nuestro corazón, transforma nuestra forma de pensar, nuestra voluntad, nuestras emociones, transforma la pecaminosidad de nuestra alma, hermano, también. Y por eso solamente cuando vivimos bajo la palabra y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, es que esa transformación nos lleva a una vida eterna. Solo cuando nosotros traemos, ¿cierto?, todo pensamiento, toda nuestra vida, todo lo que creemos, todo lo que somos a obediencia a Cristo, dice que hay transformación que lleva a vida eterna y encontramos la verdadera felicidad. ¿Quiere ser usted feliz? Todos buscamos la felicidad. Entonces dice que hay que dejarse transformar por el Señor. Hay que dejarse moldear por Él. En 2 de Timoteo 3:16-17 dice, toda la Escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda, para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. Entonces, hermanos, solo cuando nosotros permitimos que la palabra de Dios dirija nuestra vida, cuando nosotros hacemos la voluntad del Señor, cuando obedecemos a Dios, aunque no nos guste, aunque sea difícil, aunque no queramos, aunque sea lo que sea, poseeremos la verdad y esa verdad nos hará libres. Viviremos una vida libre, ¿ya? No de libertinaje, sino que libre. Juan 8:30-32 dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libre, hermano, de la condenación del pecado, libres del poder reinante del pecado, o sea, el pecado no nos podrá dominar, y libre de todas las áreas que son de verdad. Y obviamente nos librará del sufrimiento eterno, ¿cierto? Porque aquí hay dos cosas, es la felicidad eterna y el sufrimiento eterno, no hay otra cosa. Entonces, también Dios, sabemos que la palabra de Dios está llena de promesas. Pero ojo, estas promesas son para los hijos de Dios, para los que obedecen al Señor, para los que hacen su voluntad. Porque no podemos pretender, ¿cierto?, que Dios haga cosas con nosotros si nosotros todo el tiempo estamos desobedeciendo. Los niños, los más jóvenes, ¿cierto?, consiguen cosas portándose mal. No, ¿cierto? ¿Qué tienen que hacer? Obedecer a los papás para conseguir el permiso que necesitan.
Entonces, así también es el Señor, porque Dios es un Dios de verdad, todas sus promesas se cumplen. Si Dios prometió, Él lo cumplirá y Él cumple sus promesas porque todas están fundadas en Cristo. Él no puede mentir. Por eso Pablo dice en 2 de Corintios 1:20, dice, no importa cuántas promesas haya hecho Dios, Cristo siempre ha sido el sí de todas ellas. Por eso, por medio de Jesucristo, cuando alabamos a Dios, decimos, así sea. Pero aunque sus promesas siempre se cumplen, hermano, ellas se cumplen en el tiempo del Señor. Hablamos de la paciencia, ¿cierto? Que muchas veces cometemos errores por ser impacientes, que muchas veces pasan cosas en nuestra vida por no tener la paciencia y no esperar en el tiempo del Señor. Y Él nos dará lo que considere que es mejor para nosotros, pero a su tiempo. Por ejemplo, una promesa temporal, material, puede cambiarla por una promesa espiritual. Por ejemplo, un cristiano puede que no le llene los bolsillos de dinero, pero sí llena su vida de gracia, de fe, de paz, en su alma, de humildad, que son riquezas más grandes que el dinero. Porque hay un dicho que dice, la paz o la tranquilidad no se paga con nada, ¿cierto? Nosotros mismos ocupamos eso. Por eso el apóstol Juan dice en 1 de Juan 5:4, porque todo aquel que sea hijo de Dios vence al mundo, nuestra fe nos ha dado victoria sobre el mundo. Y eso significa que es la obra de Dios la que vence al mundo. Lo que Dios hace en nosotros, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa fe que nos da, eso es lo que vence al mundo, no las riquezas ni las posesiones. Esas son cosas pasajeras, cosas que se pierden. Por eso la Biblia condena el amor al dinero. No condena el dinero en sí, sino que el amor al dinero. También Dios es fiel a su pacto. Sabemos que el Señor es un Dios de pacto, ¿ya? Y Dios ha prometido ser nuestro Dios para siempre. Esto no es algo temporal, Él nos dio la salvación, nos regaló y nunca más la perderemos. Él ha prometido salvarnos, cuidarnos, socorrernos, guiarnos, protegernos y llevarnos a la gloria. Él cumple su pacto y siempre permanece fiel a su pacto. Él no lo hace por nosotros, sino que lo hace por Él mismo, para cumplir sus promesas, para cumplir su palabra, para mostrar la verdad que es Él mismo, ¿cierto? La verdad. 2 de Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si falláramos nosotros, ¿cierto? Él nos disciplina, pero jamás nos abandonará. Eso que le quede claro. Nosotros podemos pecar, podemos arrepentirnos, nos perdona, pero sí nos disciplinará. ¿Por qué? Porque es su pacto. Él nos salva, nos transforma día tras día, nos santifica para Él y vamos a fallar porque somos humanos y Él sabe que lo vamos a hacer, pero Él nos perdona, ¿cierto? Pero sí nos disciplina. Él prometió ser nuestro Dios eternamente y para siempre. Ese fue su pacto, como dice Hebreos 13:5-6. No te desampararé ni te dejaré, de manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Él, hermano, la obra que comenzó la va a terminar, que eso no le quepa duda. Esto es un proceso desde que llegamos a Cristo hasta que nosotros nos vamos con Él, venga por nosotros en el arrebatamiento o venga por nosotros en forma individual. Él terminará esa obra y ya seremos glorificados y santificados del todo cuando partamos, ¿ya? En esta tierra nunca vamos a poder ser perfectos, vamos a fallar constantemente, pero hay que intentar no hacerlo, parecernos cada día más a Cristo. Filipenses 1:6 dice, estoy convencido de que Dios empezó una buena obra entre ustedes y la continuará hasta completar el día que Jesucristo regrese. Pero junto a ello no debemos olvidar que 2 de Timoteo 2:12 dice, si sufrimos también reinaremos con Él, si le negaremos, Él también nos negará. Y eso es importante, hermano, porque el que niega a Dios con su vida, o sea, si usted dice que es cristiano, pero hace todo lo contrario, no se ven los frutos, no obedece al Señor, vive su vida como quiere, entonces Dios su pacto no va con usted. ¿Ya? Porque el árbol se conoce por el fruto, sabemos. Entonces, el cristiano se caracteriza por la perseverancia. Y lo dice la palabra, el que persevera hasta el fin, ese el que verá a Dios, es el que será salvo. Entonces,
no veremos una vida eterna si nuestra conducta, nuestra vida no refleja a Cristo. Se supone que nosotros somos personas que deben alumbrar la luz de Cristo en este mundo de oscuridad. Las personas que están en tinieblas, nosotros debemos ser de bendición para ellos. Y debe nuestra vida, lo que nosotros vivimos, lo que nosotros hacemos, cómo nos comportamos, cómo actuamos, cómo hablamos, todo eso mostrará quiénes somos y de qué estamos llenos. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, como Dios es fiel a su pacto, obviamente Él castiga la desobediencia de sus hijos. Amós 3:2 dice: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por vuestras maldades. Dios nos debe corregir, hermano, cuando nosotros nos desviamos, porque Él es verdad. Y Él no tendrá por inocente al culpable. Como le decía, esto no quiere decir que usted pierda su salvación, pero será disciplinado y habrán consecuencias por la mala decisión que tomó, por haber desobedecido al Señor, porque pecado es eso, desobedecer lo que Dios quiere que usted haga. Entonces, como Él es fiel también a su pacto, Él no puede mentir. Tito 1:2. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que según la piedad, en él la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Entonces, Dios, hermano, todo lo que está escrito en la palabra, Él en ningún momento nos ha engañado. ¿Usted quiere saber el futuro? Lea la Biblia. ¿Quiere saber cómo comportarse y no cometer errores? Lea el Antiguo Testamento, porque ahí sale lo que no debemos hacer. Cómo se comportó el pueblo de Israel, cómo fue rebelde, cómo fue idólatra, cómo no pudo adorar solamente al Señor, viéndolo todo, teniéndolo todo, hermano, porque nosotros somos una generación que no ha visto milagros. Antiguamente se veían muchos milagros, pero ahora los milagros han cesado porque Dios quiere solamente adoración sin ver. No es necesario un milagro para yo poder creer que Dios está aquí, está conmigo. Y el milagro lo vemos todos los días cuando abrimos los ojos en la mañana, cuando puede pararse, cuando puede beber un vaso de agua, cuando puede alimentarse, cuando puede abrazar a los que ama. Ya todo eso es un milagro. Todo eso, cierto, es gracia del Señor. Entonces, el pacto de gracia que Dios ha establecido con nosotros está fundado en la verdad de Dios. ¿Qué significa esto? Que todo lo que está allí contiene, todo el pacto que Dios ha hecho con nosotros es verdadero. Su salvación, su paz, su amor son verdaderos. La felicidad en los cielos es real, no es fantasía. Porque hay muchos que dicen que lo es, que el cielo no existe. Entonces por tanto Pablo nos dice que la esperanza de la vida eterna es verdadera porque Dios no puede mentir, lo leímos recién. Entonces nuestra fe no descansa en una fantasía, hermano, porque nos hacen creer que estamos creyendo en un Dios que no existe, que es un Dios de fantasía. Y nos dicen, ¿por qué crees en Dios si no lo puedes ver? ¿Cierto? Pero nuestra fe descansa en el hecho de que Dios es y Él se ha revelado a nosotros. Yo tengo una convicción plena en Dios y en Jesucristo, que Él existe, porque por eso siempre decimos que los que no creen en Dios tienen más fe que uno, porque uno mira la naturaleza. Estos días fui a dejar a mi mamá y comentábamos, mi mamá me decía, no me canso, viajo todo el tiempo y no me canso de mirar esta maravilla, estos cerros, esta naturaleza, y todo eso es creación del Señor. El mar, el cielo, las aves, las flores, son hermosos, son perfectas. Nosotros mismos en nuestro funcionamiento, hermano, como somos perfectos. Como Dios creó al humano es perfecto. Entonces tiene que haber un creador, tiene que haber alguien que hizo todo esto. No podemos haber salido de una explosión, toda esta belleza no puede haber salido de una explosión. Porque lo vemos, ¿cierto? ¿Qué deja la explosión? El caos, ¿cierto? La embarrada. ¿Qué bello hay en una explosión? Nada. Entonces, por eso nuestra fe descansa en eso, en que Él nos ha revelado ya que Él es verdad, que Él es real y que nos ha revelado a nuestro Señor Jesucristo, que Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Primera de Juan 5:20. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Sabemos, hermanos, que nadie puede ir a Dios sin Jesucristo.
Entonces, si sabemos que Dios es un Dios de verdad, un Dios de la verdad, que en Él encontramos la verdad, en su palabra, en Él mismo, ¿cierto? ¿Cómo esto debe afectar nuestra vida de cómo servimos nosotros al Señor? Porque este, hermano, es otro atributo comunicable. Es otro atributo que nosotros debemos aplicar y practicar en nuestra vida cristiana. Así como el amor, la misericordia, la santidad, la paciencia y ahora la verdad, nosotros debemos andar en verdad. Y sabiendo que Dios es la verdad absoluta para con nosotros, sus hijos, y viendo también que Cristo mismo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y solamente por mí se llega al Padre. No hay otro camino, a pesar de que en otras religiones se dice que todos los caminos llevan a Dios. No, solamente hay un camino, aquí lo dice, que es Jesús. ¿Por qué, hermano? Porque en Jesús se cumplieron más de 300 profecías del Antiguo Testamento, de diferentes aspectos de su vida: nacimiento, linaje, ministerio, muerte y resurrección. O sea, Jesús cumplió todo lo que el Padre dijo. Todo lo que está escrito de Jesús, Él lo cumplió. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Porque Dios es verdad, Él nos llama a hablar la verdad. Nosotros ya no debemos mentir, no debemos andar en mentiras, sino que en verdad. Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Por tanto, desechamos toda la mentira. Primera de Pedro 2:1-3, entonces no hagan ningún mal, no digan mentiras, no sean hipócritas, no sean envidiosos, ni se maldigan unos a otros. Sean como bebés recién nacidos y busquen con ansia la leche espiritual pura y así podrán crecer y ser salvos. Hermano, una media verdad no es una verdad completa. Cuando nosotros adaptamos las cosas para que no suene tan feo, para que no se sienta mal la persona, para que no vengan consecuencias, usted está quedando bien con el hombre, pero está quedando mal con Dios, porque está disfrazando la verdad. La verdad media dice que no es una verdad completa. No hay mentiras piadosas. Para el cristiano no existen las mentiras piadosas. Debemos ser sinceros unos con otros, ser lo que profesamos ser. Todo engaño, falsedad, mentira, hipocresía debe ser desechada de nosotros, hermano. Hipocresía habla de disfrazar, ¿cierto? De aparentar. Perdón. Efesios 4:25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque nosotros somos miembros los unos de los otros. Entonces la mentira, la falsedad, la hipocresía debe salir de nosotros, hermano. Pero eso no quiere decir de que usted sienta rabia, ira y usted lance la verdad, sino que también dice que la palabra dice que cuando nosotros enseñamos, debemos enseñar con un espíritu manso. Mirando, ¿cierto?, que no fuéramos nosotros los que fuéramos a deslizarnos, porque podemos estar aquí, pero después vamos a estar acá. Entonces nosotros debemos decir la verdad, no disfrazando las cosas, sino que debemos decir la verdad con amor, con sabiduría, con inteligencia. ¿Ya? Eso lo da Dios y gratis. Y esas promesas las cumple de inmediato. ¿Ya? También debemos confiar plenamente en el Señor, hermano, que Él es la verdad, que Él es verdad. Debemos confiar en su palabra, en la doctrina, en la enseñanza que Él nos da todos los días, en un devocional que usted lea, en una predicación que usted escuche los domingos aquí en la iglesia. Nosotros tratamos, ¿cierto?, de traer la palabra no con dobleces, sino como es. Entonces, debemos creer lo que dice Dios, su palabra, por encima de lo que dicen los hombres. El hombre miente constantemente. El hombre de repente trae la palabra a su conveniencia. ¿Ya? Pero debemos creer que la verdad de Dios es suprema. Si usted tiene una duda de algo que se predica, de algo que escuche, escudriñe la Escritura. Vea si es verdad o no es verdad lo que están diciendo ahí y pídale sabiduría al Señor. La palabra nos enseña lo que es la realidad de las cosas y cómo esto funciona correctamente, hermano, porque cuando nosotros confiamos en Dios y hacemos lo que Él nos dice, obedecemos a su palabra, ¿cierto?, encontramos la felicidad, encontramos la paz porque estamos haciendo las cosas bien, correctamente, y estamos adorando de esa forma a nuestro Señor. Porque adoración no es venir a cantar a la iglesia, adoración no es escuchar alabanza en la casa, adoración es todo lo que usted hace para la gloria de Dios, para la gloria de Él.
cuando usted deja bien puesto y bien parado el nombre del Señor. Esa es la verdadera adoración. Entonces, somos hijos de Dios, hermanos, no producto del azar. Usted no está aquí porque es coincidencia, porque usted lo decidió. La gente que está escuchando esta palabra no es porque decidió hacerlo, porque justo estaba en el lugar. No, Dios lo puso aquí para escuchar en esta hora lo que Él le quiere decir. Él nos puso aquí con un propósito. La gente que nos está escuchando por internet también es por un propósito. Hay algo que necesita el Señor mostrarnos. Entonces, cuando confiamos y obedecemos a Dios en su palabra, que es la verdad, entonces las cosas funcionan y nos va bien. Y estamos haciendo tesoros para el cielo. Por eso debemos confiar en todo lo que Él dice como una verdad absoluta. ¿Ya? No es mi verdad, sino que es la verdad del Señor la que yo vivo. No como dice la gente afuera que no hay verdad absoluta. Sí, para mí la verdad absoluta es Dios y su palabra. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida diaria? Obviamente, siempre lo decimos que para aplicar esto a nuestra vida diaria, porque no es fácil, nada de lo que pide el Señor es fácil, pero se puede hacer. ¿Qué debemos hacer? Morir a nosotros mismos y obedecer al Señor, aunque nos cueste. Pero debemos orar por esta guía, hermano, porque el Señor nos dé esa capacidad de andar siempre en la verdad. Que pase lo que pase, consecuencia que haya, nosotros podamos siempre decir la verdad y andar en verdad. No para quedar bien con los hombres, sino para quedar bien con Dios. Debemos estudiar y meditar la Escritura, y no tan solo eso, porque lo hablábamos. No tan solo significa que yo me llene de conocimiento, sino que yo debo obedecer a Dios y poner en práctica los principios en situaciones cotidianas. Cómo me comporto en la casa, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mis padres, con los vecinos, en el colegio, en el trabajo, a donde quiera que usted vaya, usted debe aplicar todas las cosas que Dios dice. Todo, en las cosas cotidianas, buscando, ¿cierto?, el amor y ser como Cristo, porque ese es el molde que tenemos que llenar. A Él tenemos que imitar, a nadie más, a Cristo. Esto implica un proceso de reflexión sobre cómo la verdad bíblica se traduce en acciones concretas. Se ve el fruto cuando practicamos, cuando ejecutamos la palabra que Dios nos ha enseñado, desde pedir perdón hasta cambiar hábitos y tener la intención de seguirlo y ser transformados por el Espíritu Santo, porque no hay otra manera, hermano, de ser transformados más que por el Espíritu de Dios y por medio de su palabra. Cuando hablamos, hermano, de estudiar y meditar, hablamos de dedicarle un tiempo a Dios, así como usted le dedica un tiempo al celular, a la televisión, al trabajo, a comer, al deporte, a lo que sea, a los hobbies, a los juegos, al computador, a lo que sea, debemos dedicarle ese mismo tiempo con esas mismas ganas a Dios. Y debemos leer y meditar en su palabra, no simplemente leer, sino que pensar en qué es lo que Dios está hablando ahí, por qué lo habló, en qué situación estaba, qué es lo que me quiere decir, qué es lo que quiere enseñar, por qué, para qué. Todas esas cosas nosotros debemos preguntarnos cuando estamos leyendo la palabra del Señor y pedir, ¿cierto?, la guía del Espíritu Santo para poder entenderla y aplicarla al contexto de nuestra vida. Poder aplicarla ahí. Y eso, hermano, nos llevará a seguir el ejemplo de Jesús. Él sabemos que fue el mayor ejemplo de obediencia, porque Él fue tanta su obediencia que a pesar de todo el sufrimiento y sabía lo que iba a pasar, Él decidió entregarse en esa cruz, por amor, ¿cierto?, para cumplir lo que Dios le había dicho que tenía que hacer. Entonces debemos esforzarnos por ser como Él y dedicar nuestra vida a seguir todo su ejemplo. Ya que el amor, hermano, a Dios se demuestra por la obediencia. Usted dice amar al Señor, debe obedecer sus mandamientos, porque así se demuestra que usted ama al Señor. Dice, ¿me amáis? Guarda mis mandamientos. Pero no los guarde en el bolsillo, sino que guárdelo en su corazón y hágalo. También para estar en comunión con el Señor debemos confesar nuestros pecados, hermano, porque sabemos que si nosotros hemos pecado, hemos fallado y no confesamos, el Señor se aparta de nosotros, porque Él no comulga con el pecado, mientras usted no confiese. Entonces debemos todo el tiempo estar
pidiéndole al Señor que escudriñe nuestro corazón hasta lo más profundo y que vea si en nosotros hay caminos de perversidad, maldad, que si hay algo que nosotros hemos hecho y no nos acordamos, que lo traiga a la memoria para poder confesarlo. Porque hay cosas que de repente hacemos y no nos damos cuenta, pero son pecados. Y ahí hay decirle al Señor, Señor, trae a mi mente si te he fallado, si he hecho algo, si he lastimado a alguien y no me he dado cuenta, tráelo a mi pensamiento, a mi corazón para poder confesarlo. Y para poder tener esa comunión con Él, ¿cierto? Y debemos hacerlo por medio de oración y también por su palabra, porque cuanto más lo hagamos, más experimentaremos la presencia y la obra de Dios en nuestra vida, más seremos transformados. Si a usted le cuesta transformar o dejar cosas, lea la palabra, sométase al Señor, ore constantemente y va a ver que lo que le cuesta después no le va a costar nada. Y lo va a dejar. Y también debe haber en nuestro corazón humildad y docilidad. Debemos ser humildes y dispuestos a dejar de lado nuestros propios caminos. Deje de lado usted, entréguese al Señor completamente, hermano. No olvide lo que usted era antes, lo que le pasó antes, lo que vivió antes, cómo lo criaron, la cultura chilena, lo que sea que haya, que usted esté arraigando en su corazón, déjelo. Sea un lienzo en blanco para que el Señor haga lo que quiera con usted. Y va a ver que va a tener una vida más fácil cuando pasen las pruebas, las dificultades, va a tener el conocimiento que dice el Señor que a todos los que amamos a Dios nos ayudan, todas las cosas nos ayudan para bien porque hay propósito. Porque necesitamos, la única manera de nosotros poder ser moldeados y forjar nuestro carácter es que pasen cosas en nuestra vida. Siempre decimos, ¿cómo le va a probar el Señor el perdón? Por ejemplo, si usted se enoja con alguien, ¿cómo usted lo va a practicar si nunca está enojado con nadie? Va a traer situaciones para usted poder aplicar el perdón. ¿Cómo usted va a practicar la paciencia si nunca le pasa nada? Entonces Dios tiene que probar y hacer cosas, porque de repente nosotros decimos, hemos hecho todo bien, ¿qué he hecho mal? Pero simplemente Dios necesita que practiquemos las cosas que Él nos ha enseñado para poder forjar nuestro carácter, para cuando vengan cosas más grandes así poder pasarlas, confiando en el Señor, descansando en Él, no afligiéndonos, no casi que queremos morirnos, Señor, llévame, ya no puedo más esta vida, y cierto, y nos caemos y nos ahogamos en un vaso de agua, cuando la cosa es tan simple que nosotros debemos simplemente practicar y aplicar lo que Dios quiere de nuestra vida. Y cuando hagamos esto, hermano, esto permitirá vivir en la luz de la verdad diariamente. Es necesario. Yo ayer mandé un video donde hablaba, cierto, un predicador que gritaba mucho, pero decía mucha verdad, de que nosotros queremos que Dios haga muchas cosas en nuestra vida, pero ni siquiera nosotros le dedicamos el tiempo que Él se merece. No hacemos lo que Él necesita que nosotros hagamos, que es rendirnos a Él, darle el tiempo, la adoración. Hermanos, si yo siempre le digo que hay tiempo para todo, la Eclesiastés dice que hay tiempo para todo. Debemos organizarnos, debemos ser ordenados, disciplinados, y podremos hacerlo de poder tener ese tiempo para con el Señor. Es necesario, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, hermanos. Y le estoy hablando a los adultos y a los pequeños también. Porque ustedes cuando ya saben lo bueno y lo malo y no están libres de que el Señor venga por su vida mañana. Y ustedes también deben estar preparados porque sabiendo lo bueno y lo malo, también se pueden ir al infierno. Porque es necesario tener a Jesús en el corazón. Es necesario decirle al Señor, Señor, yo quiero ser tu hijo, yo necesito que Cristo sea Señor y Salvador de mi alma. No quiero ya que tú seas el Dios de mis padres, sino que seas mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Y ustedes, sobre todo los 4 que están aquí, Él todavía no sabe, Nehemías. Pero los que están aquí tienen mayor responsabilidad porque no pueden decir que nunca escucharon la palabra del Señor, porque desde pequeños se les ha estado instruyendo en la palabra de Dios. Y ahora la decisión, ¿cierto?, es de ustedes. Así que aquí, si estamos sentados, todos estamos ya conscientes de que hemos escuchado todo. Hermano, hemos recorrido al Señor, creo que fueron como 14 o 15 estudios que se dieron sobre los atributos del Señor. Este es el último. Y hemos conocido al Señor más, a lo mejor, de lo que lo conocimos. Y ya no podremos decir yo no conozco al Señor, porque sabemos, ¿cierto?, la Trinidad, que Dios es omnisciente, sabemos todo lo del Señor. Entonces no podemos nosotros decir a mí nunca me dijeron esto o no sabía, porque el Señor juzgará en verdad.
Así que con esto terminamos, hermanos, vamos a orar. Amado Dios, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias, Señor. Gracias por estos meses, Señor, que nos diste para poder conocerte, para poder recordar, Señor, quién eras tú. Porque como dije, Señor, muchas veces se nos olvida y cuando vienen pruebas, dificultades, Señor, problemas, escasez, lo que venga a nuestra vida, Señor, nos afligimos. Muchas veces, Señor, estamos moribundos en la cama pensando en que queremos irnos contigo ya, Señor, porque estamos cansados. Y no pensamos, Señor, que tú quieres perfeccionarnos, que tú quieres cambiar nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de relacionarnos con los demás, Señor. Tú en cada cosa que haces, Señor, sacas lo malo de nosotros y pones cosas que tú necesitas, Señor, como el amor, la paciencia, el dominio propio, la fe y todo este fruto del Espíritu, Señor, que tú nos pides que debemos tener. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes de todo lo que hemos aprendido sobre ti y a poder ponerlo por práctica, sabiendo que eres un Dios todopoderoso, infinito, eterno, que todo lo ve, que todo lo conoce, que todo lo sabe, Señor, el creador del universo, un Señor, un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de paciencia, Señor, un Dios de justicia. Sabemos todas esas cosas, Señor. Ayúdanos a estar conscientes del Dios a quien servimos, Padre Santo, porque se nos olvida. Y de repente te hacemos un Dios de bolsillo, Señor, cuando tú eres capaz, Señor, de resucitar a los muertos, Señor, de hacer esta creación y este mundo tan perfecto, Señor. Danos, Señor, obediencia. Danos, Señor, disciplina. Ayúdanos, Señor, a dejar esa flojera, esa pereza de lado y a poder, Señor, esforzarnos y ser valientes y diligentes, Señor, para hacer tu palabra. Porque los días ya están cortos, Señor, y tú mismo lo hiciste para que tu Hijo, Señor, ya no pecaran tanto. A causa de tus escogidos, tú acortaste los días, Señor. Y debemos aprovecharlo, Señor, lo que más podamos, refugiados en ti, Padre, porque este mundo está perverso, este mundo está degenerado, este mundo se está destruyendo, Señor. La mente de la gente, Señor, está perversa. Como decimos, Señor, la gente ya no hay misericordia, no hay amor, hay odio. Y nosotros estamos entre medio de este mundo, Señor, y no podemos encerrarnos en una burbuja, sino, Señor, debemos tener el coraje, Señor, y la valentía para poder predicar tu palabra, Señor. Aunque no quieran escucharnos, poder hablar de tu grandeza, de tu misericordia, del Evangelio de Cristo, de aquel sacrificio maravilloso que Él hizo en la cruz cuando se entregó a sí mismo, Señor, por amor, para perdón de pecados, para que nosotros no fuéramos al infierno, sino que fuéramos al cielo, juntamente contigo, Señor, donde no habrá dolor, donde no habrá llanto, donde no habrá sufrimiento, donde estaremos pastoreados contigo, Señor, donde habrá una felicidad eterna. Por eso ayúdanos, Señor, a no afirmarnos, a no arraigarnos en esta tierra porque estamos de paso, sino, Señor, atesorar para el cielo. Señor, sacrificar nuestro cuerpo, nuestras ganas, nuestras ansias, nuestros sueños, todo lo que seamos nosotros, sacrificarlo y matarlo para que crezcas tú, para mostrar tu luz a este mundo, Señor, para predicar tu palabra, para predicar tu evangelio, tanto con palabra como con hechos, Señor, que los frutos se vean para que puedan aprovecharlo los demás. Ayúdanos, Padre Santo, porque tenemos una responsabilidad muy grande. La iglesia primitiva, Señor, no oraba por milagros, sino que ellos, Señor, oraban para que la gente fuera salva. Ayúdanos, Señor, a ser como la iglesia primitiva, orar, Señor, por la salvación de aquellos, Señor, que no te conocen. Yo sé que la salvación viene de ti, Padre Santo, pero nosotros debemos predicar tu palabra, porque ¿cómo se convertirán si no han oído tu evangelio? Ayúdanos, Señor. Bendice a cada familia representada en este lugar. Ayúdanos cada día, mi Señor, a ser practicantes de tu palabra y obedientes a ella, Señor. Y amarte, Señor, y demostrarlo con nuestra obediencia. Bendícenos a cada uno, Señor, y ayúdanos, Señor. Si estamos faltos de fuerza, danos la fuerza. Si estamos decaídos, Señor, si estamos enfermos, Señor, ahí tú levántanos, danos la fuerza para seguir adelante, mi Señor. Gracias te damos, Padre Santo, y todo esto lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.